Te esperamos este 18 y 19 de septiembre en el tercer encuentro nacional, porque la gobernabilidad y responsabilidad social y política requiere que todos estemos comprometidos con la primera infancia. Bien, buenas tardes, una nueva edición de Diálogo Abierto, siempre tratando el tema de gobernabilidad social y política por la primera infancia, en el marco preparatorio de este tercer encuentro nacional por la primera infancia que se desarrollará el próximo 18 y 19 de septiembre. Antes de entrar al tema en sí, yo quisiera dar la bienvenida pues a Javiera Bugatás, miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia, que nos acompañará el día de hoy en este diálogo muy especial con dos amigos muy especiales, dos realmente grandes expertos y soñadores por la primera infancia. Me refiero al doctor Alberto Minujín, director de Equidad para la Infancia de Argentina y profesor del New York University en Estados Unidos, y además un ex gran colega y amigo de UNICEF. También estará con nosotros desde Holanda Leonardo Yanis, director de programas para América Latina de la Fundación Bernard Van Leer, gran apoyo y soporte, soñador como nosotros de este movimiento nacional de inversión en la infancia. Con ellos dialogaremos en tiempo real desde España, Estados Unidos, Perú, para tratar un poco el tema de inversión política, inversión en la infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. Esto es una utopía, es una realidad, ¿cómo estamos en este camino? Pero antes de esto yo quisiera compartir con todos ustedes algunas noticias bien importantes antes de pasar ya al diálogo en sí. Quería compartir con ustedes varias informaciones. Primero, los esfuerzos se siguen sumando alrededor del tema de inversión en la infancia. El primero es que está siendo confirmado el patrocinio del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social como parte de los auspicios o patrocinios o apoyos. Ha sido confirmado el apoyo de la Universidad Católica, concretamente, que ha cedido sus espacios, o sea que el 18 y 19 de septiembre tendremos prácticamente un apoyo de la Universidad Católica y seguramente participarán muchos alumnos. Hasta el momento, visitando esta página web que ustedes tienen, que se ha creado específicamente para inversión en la infancia, tenemos más de 150 inscritos, de los cuales la mayor parte son de provincias. Las instituciones de Lima están, pues como siempre, están ingresando a última hora, y tenemos pedidos también de observadores de algunos países amigos, vecinos. Unos lo harán en tiempo real por internet y algunos dicen que van a estar presentes aquí en el Perú con nosotros. En fin, creo que se van sumando también esfuerzos. Quiero anunciar que RPP también se suma a esta línea de esfuerzos para poder hacer cobertura real del evento, como también hemos tenido la confirmación justamente de la llegada de más o menos 14 periodistas de las diferentes regiones del país que también quieren hacer cobertura del evento. Nosotros estimamos que más o menos vamos a tener cerca de 400 personas, por lo menos ese es el punto, y básicamente, volviendo a la página web, quisiera mencionarles el contenido rápido del evento, que poco a poco ustedes, ya nuestro amigo Fernando Gamio hará un examen más detallado. Pero evidentemente nosotros tendremos una primera conferencia inaugural sobre dónde estamos, qué se ha hecho y qué falta por hacer en términos de todo este desafío del Pacto por la Infancia en el marco de esta gobernabilidad social y política por la infancia. Luego tendremos pues 6 meses de trabajo, uno sobre experiencias de trabajo y gobernabilidad por la infancia, que vamos a mostrar experiencias concretas que se han venido desarrollando en el país. O sea, no es que no se puede, hay muchas actividades que ya se están desarrollando para decir sí se puede hacer, ¿no? La segunda es Política Nacional de Desarrollo Infantil Temprano, que es el Ministerio de Inclusión Social, presentará la nueva política de desarrollo infantil temprano, que conlleva y confluye prácticamente el esfuerzo de 8 o 9 ministerios vinculados en esta oportunidad como una política de trabajo integral a la primera infancia.
La mesa 3 será justamente sobre protección y violencia contra la infancia. Estamos proponiendo un pacto de amor desde el hogar y la familia. Es una articulación de ONGs, el Congreso, Defensoría del Pueblo, en fin, una mesa muy interesante de trabajo. También habrá el tema de gobernabilidad por la infancia, pero en el contexto de salud, combate a la anemia y a la desnutrición, pero en el marco del combate a la pobreza. La mesa 5 será educación y desarrollo de la primera infancia hacia la meta de cobertura de educación inicial. Y la mesa 6 será la infancia en la agenda política y las elecciones regionales y municipales, donde esperamos pues justamente que participe mesa de concertación, algunos presidentes regionales, exministros, ex primeros ministros que han confirmado presencia. En fin, creo que se está logrando algo muy interesante, Javier, que es unir muchos esfuerzos, muchas personas, muchas preocupaciones sobre la mesa para avanzar en este tema que, como ya lo dijo el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, en su última alerta ciudadana, el tema de la primera infancia trasciende a los gobiernos. Este es un problema de Estado y en ese camino estamos como un grupo de impulsor ciudadano. Javier. Sí, buenas tardes a todos. Creo que cualquier oportunidad que tengamos para seguir insistiendo en el tema de gobernabilidad y políticas de primera infancia es importante. El encuentro del 18 de septiembre es una oportunidad más para que distintos actores puedan volver a tratar el tema, profundizarlo, los distintos temas en las mesas, pero también en las discusiones previas y en las posteriores. Hace que le tengamos que prestar especial atención a cómo funcionan las cosas a nivel de hogar, comunidad, a nivel local sobre todo, porque hay muchas cosas que podemos hacer a nivel nacional, pero el cómo ocurre la vida diaria de los niños y niñas y los adolescentes en el nivel local es un tema fundamental. Yo creo que es un punto clave el que ha mencionado Javier, porque me quería complementar esta introducción que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es copatrocinador del evento, lo mismo que la Red de Municipios Rurales del Perú. O sea, creo que estamos todos los que deberíamos estar y a esto se une también el Congreso de la República. Entonces, creo que es un buen escenario para trabajar estos temas. Entonces, antes de ir al corte, entonces como un preámbulo de esta conferencia que ha llamado mayor, que está creando expectativa, es esta conferencia que le hemos llamado internacional, que será sobre el tema sobre inversión en la infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza y garantizar un desarrollo sostenible. En este participarán evidentemente nuestro amigo Leonardo Yáñez y tendremos también como invitado especial al doctor Alberto Minujín con comentarios del BID, Banco Mundial, UNICEF, UNESCO, que serán parte del panel. Un adelanto de este diálogo es el que tendremos ahora con Leonardo Yáñez y con Alberto Minujín, que ya están en línea. Entonces vamos a un corte y volvemos directamente con ese diálogo. Vamos al corte entonces. Programas de entrevistas a autoridades, expertos y representantes de la sociedad civil sobre políticas sociales y para la primera infancia. Participe con sus preguntas y comentarios a través del chat. En Opinión, un análisis a fondo de las políticas sociales y para la primera infancia. Bienvenidos a la primera infancia primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios.
Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde en La Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. Bien, ya estamos nuevamente con ustedes y me piden de la producción que me dicen se olvidó de algo fundamental. Y es que durante el encuentro, que va a durar 2 días, nosotros organizaremos lo que se llama la Feria de Experiencias por la Primera Infancia. Entonces, durante en stands y una plataforma para que cada experiencia pueda mostrar lo que está haciendo por la primera infancia. Nosotros habíamos separado 24 stands para mostrar estas experiencias. Ustedes no se pueden imaginar el momento, y hay 18 confirmaciones de entidades que van a participar, mostrando lo que están haciendo por la primera infancia. Con esto yo recibo pues a nuestro querido amigo Leonardo Yáñez, que creo que es una linda noticia, la que acabo de proporcionar, y lo mismo a mi amigo y hermano Alberto Minujín. Alberto, Leonardo, lindo tenerlos a ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bueno estar contigo y estar escuchando estas grandes cosas que se están planeando hacer. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás recibiendo estas noticias? ¿Cuál es la expectativa de la Fundación con relación a este tercer encuentro? Porque ustedes son apoyo y artífices también de este esfuerzo que estamos desarrollando. Bueno, por supuesto tenemos grandes expectativas. Quiero saludarles a ustedes. Aquí en Holanda ya son casi las 11:30 de la noche, pero sabemos que para ustedes el día todavía está en pleno apogeo. Esta conferencia para nosotros, por supuesto, llena muchas expectativas porque aspiramos que haya una renovación del compromiso de las autoridades, las nuevas, de los candidatos peruanos, de la sociedad civil peruana con la infancia vamos a decir, en esta renovación del ciclo electoral en el país. Estamos apostando a que la prioridad de la infancia vaya mucho más allá de las autoridades políticas y se logre atraer a sectores que tradicionalmente no ven en la primera infancia su objetivo de trabajo. O sea, nuestro planteamiento es que es un problema de todos realmente. Alberto, una pregunta como introductoria, tú que estás caminando por diferentes partes con conferencias, gobiernos, ¿cuánto más se necesita hacer para convencer a los gobiernos que invertir en la primera infancia es un factor clave para la erradicación de la pobreza y lograr un desarrollo sostenible? ¿Falta mucho por hacer? ¿Cómo está esta caminada? Yo creo, ante todo, déjame decirte algo porque creo que es una muy buena noticia y esto que están haciendo ustedes creo que es muy importante. Nosotros desde Equidad para la Infancia también vamos a hacer una transmisión online, que entiendo, y queremos apoyarlos en esto porque creo que es como una situación, es paradójico porque casi todos los gobiernos suelen entender que la primera infancia es muy importante. Sin embargo, cuando vamos a los hechos más prácticos y concretos, muchas veces hay otros temas políticos que están en la primera línea, que presionan mucho más a los gobiernos, y si nosotros desde la sociedad civil no insistimos, no empujamos, no presionamos, es muy fácil que la agenda se corra hacia otros lugares. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer. Desgraciadamente, hay interés, conocemos mucho, hay mucho esfuerzo, pero hay mucho por hacer. Y hay mucho conocimiento. Cuando empieza a recorrer los países, cuando empieza a ver los barrios y la gente más con mayores desventajas, etcétera, ve que la primera infancia sigue estando totalmente desprotegida en muchos casos. Sí, Leonardo. Incluso para complementar eso, porque comparto esa visión, si revisamos las estadísticas nacionales, por lo menos en los países de la región América Latina, vamos a encontrar que hay un vacío enorme de información sobre
los niños más pequeños, particularmente los de 0 a 3, son prácticamente invisibles. Yo creo, Leonardo, coincido totalmente porque estamos haciendo un trabajo, hay una experiencia en Colombia muy interesante también desde la sociedad civil, que son los Cómo Vamos, y con Equidad, allí y en la Argentina también iniciamos toda una serie de coloquios sobre el cuidado en la primera infancia y todo lo que es educación inicial, y la información es realmente muy escasa, hay una invisibilidad de temas y de problemas muy fuertes. Javier. Entonces, incluso cuando hablamos de inversión, porque tú recuerdas, Salvador, hace años cuando comenzamos con esta idea de apoyar esta iniciativa de ustedes en Perú y la de la Red Nacional para la Infancia en Brasil, hay que ver la cantidad de gente que ustedes han movilizado, de personas, de intelectuales, de pensadores, de artistas, de gente importante, de empresarios en los dos países, y yo creo que se ha logrado ver realmente que hay aparentemente un interés en la primera infancia. Incluso el presidente Humala, la primera declaración que dio a CNN fue prioridad para primera infancia y ancianos. Entonces, no parece ser el problema grande la disponibilidad de fondos. Lo que sí vemos es un gran problema para poder ejecutar, en primer lugar, por este vacío de información. Nadie sabe, nadie conoce la magnitud de los problemas, de las necesidades de esta infancia, porque es invisible en las estadísticas nacionales. O sea, ahí hay un desafío. El otro desafío es que las normas para los proyectos, para los programas de atención a la infancia, no necesariamente reflejan las necesidades de esta población que Alberto acaba de mencionar, la población rural, indígena, la población marginada en los sectores urbanos, que no tienen acceso. Muchas veces existen los servicios, muchas veces son maravillosos los diseños. Perú particularmente se ha destacado por la creatividad en programas de excelencia. El punto está en que no hay manera de que esos programas lleguen a la población porque las normas que se exigen para transferencia de fondos no son realistas con los espacios donde tienen que llevarse, donde están la población más excluida. Creo que ahí, Leonardo, creo que es una gran preocupación que hemos venido trabajando en el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, y nadie mejor que Javier Abugataz, o sea, para tocar este tema, ya que Javier tuvo a su cargo justamente junto con Carlos Eduardo Aramburú, otra personalidad del grupo, y el doctor Oscar Castillo, este examen, esta visión sobre el problema del análisis de los esfuerzos locales de gobernabilidad social y política por la infancia, que es el caso de Piura. Creo que uno de los problemas que hemos levantado, un poco la necesidad de invertir, no es un problema de recursos o de decisión política, eso es lo que creo que también Alberto está detectando, es un problema de gestión y operación efectiva de estos programas y proyectos, o sea, pasar del discurso a esta práctica del discurso, poner en práctica este discurso. Javier. Sí, creo que que no se ve en la práctica, es decir, la operación real en los territorios no está, pues. Este caso que vimos en Piura, digamos, es clarísimo. A pesar que el presidente regional está consciente, que hay equipos conscientes y todo, cuando uno visitaba zonas más alejadas, no tan alejadas, o sea, las medianamente alejadas, ya se nota la carencia enorme en calidad de servicios, en presencia del Estado, y sí se ven los casos de éxito de organización y de poder hacer las cosas bien. Hay un caso que hemos visto en Piura, por ejemplo, donde la voluntad de la gerente municipal de un municipio pequeño hace que el conjunto de los servicios estén siendo observados, por lo menos. Y de ahí ya vienen todos los demás temas de asegurar que esos recursos que a veces sobran a nivel nacional estén presentes en el nivel local. Pero creo que con el cambio que viene ahora de autoridades en fin de año, es la sociedad, como decía Alberto Minujín, que va a tener que estar mucho más presente. Y todavía no estamos presentes, está bien, tenemos los grupos, tenemos todo esto, pero creo que falta mucho también en la parte de sociedad para decir, miren en todo el territorio cómo todavía no llegamos, miren cómo no hay las condiciones para evitar daños que fácilmente pueden ser evitados. No, yo creo que, Leonardo, Alberto, si mucha gente habla de nosotros, pero
Con mucha modestia, Leonardo, somos todavía muy incipientes y todavía tenemos que perfeccionar mucho más esta capacidad de movilidad y de vigilancia ciudadana. Y creo que hasta el propio gobierno está solicitándonos más, y yo creo que este tercer encuentro, por eso es gobernabilidad social y política para la infancia, tiende a justamente consolidar estos movimientos ciudadanos de exigibilidad y vigilancia de estos compromisos, y la primera infancia es una prioridad absoluta para nosotros, como tú sabes. No sé, ustedes. Yo quisiera, si puedo mencionar dos cosas. Sí, adelante. No, por un lado quería mencionar que no hay que ir a lugares tan alejados para ver este problema. Yo creo que el tema de la gran urbanización en América Latina y las grandes inequidades en las zonas urbanas se hacen extremadamente patentes con la poca información que uno tiene. Cuando uno va, por ejemplo, en algo tan simple como lo que es sala de 4 o sala de 5 años, para niños de 5 años y niñas de 5 años, si uno mira en algunos países la estadística total, a veces uno puede ver que hay un 80% cubierto en una ciudad, pero cuando uno va a las zonas más pobres, ese 80% cubierto baja a un 40 o un 30%. Y estoy hablando de preescolares, o sea, 5 años, ¿sí? Cuando uno va a los grupos más, como decía Leonardo, a estos grupos, a las edades, a las primeras edades, la desprotección es prácticamente total en las zonas pobres urbanas, ¿no? Yo digo porque tenemos el problema rural, tenemos los problemas de los lugares más alejados, pero en cada una de nuestras ciudades, que América Latina además se ha ido urbanizando de una manera impresionante en estos últimos 10 años, en cada una de estas grandes ciudades tenemos estas inequidades enormes que además uno dice, bueno, no es un problema de que es muy lejos, de que no es... ¿Cuál es el tema? ¿Cómo hacemos para juntar esta presión de abajo hacia arriba con las políticas de arriba hacia abajo? Ese es el tema más complicado que tenemos que ver cómo ayudarnos, ¿no? Mira, yo, como ustedes saben, Leonardo, esta fue una gran preocupación, querido Alberto, y nosotros en una iniciativa que realizamos el año pasado justamente con la contribución y colaboración de aquí de nuestro querido Javier Abu Gataz, es que frente a un problema muy concreto, Alberto, justamente pensando en esta focalización real y descentralización efectiva de estos programas y proyectos, es que junto con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social e Inversión en la Infancia, se generó un curso de capacitación en línea sobre proyectos de inversión pública para la infancia, que respondía a una cosa muy concreta. Habían cerca de 400 millones para proyectos de inversión pública para la infancia, como parte de esta política, y el acceso a estos recursos era muy difícil, porque primero los propios municipios pequeños no tenían capacidad ni siquiera de formular el proyecto. Y yo creo que el papel que jugó este módulo de capacitación dirigido por Javier Abu Gataz y el que se viene empleando, creo que está consiguiendo poco a poco. Ahora, pues nosotros somos muy chiquitos, pero que como chiquitos estamos, como dicen, como la pulga encima del elefante, insistiendo, ¿no? Javier, sí, pero tal vez... Eso es cierto. Yo creo que una de las esperanzas que teníamos cuando pensamos en asociaciones como las asociaciones de alcaldes, como Remurpe, claro, o la Asamblea de Gobernadores Regionales, cuando pensamos en ellos como un cuerpo, aunque son políticos de la sociedad civil, es porque si esos cuerpos logran entender el rol que ellos pueden desempeñar en ayudar a sus afiliados a presentar perfiles adecuados para tener acceso a los fondos, tendríamos una solución, porque la solución no puede ser centralizada. Es decir, nosotros vemos el caso de Cunamás, que tiene un diseño realmente envidiable. Cuando uno presenta, uno ve lo que Cunamás ha diseñado como programa para atención de familias con niños menores de 5 o 6 años. Lo presentamos en foros internacionales, se luce el modelo, pero cuando hablamos de la implementación, vemos que el crecimiento es extremadamente lento. Porque el problema no es un problema solamente de diseñar el currículum. Perú tiene un excelente currículum de atención a la infancia desde los años 70, que a finales de los 70 ustedes estuvieron involucrados
Ustedes recuerdan cuando se tomó el modelo que de High Scope. Y desde allí cada vez podemos estar cambiando autores, pero el diseño peruano siempre fue bueno a nivel de planificación. Pero a nivel de implementación es donde uno no lo ve, porque esos alcaldes que no tienen la capacidad técnica, no pueden conseguir los recursos técnicos, tiene que haber un mecanismo para transferir, para llegar, para habilitar a otros actores. Y para esto, yo creo que de alguna manera el gobierno tiene que abrirse y verse más como un garante de derechos, y no necesariamente siempre como el proveedor. Es decir, hay que alentar a los gobiernos locales, a las organizaciones civiles, hay que enseñar cómo crear mecanismos para que esos fondos puedan ser utilizados y, por supuesto, tener mecanismos de supervisión, de acompañamiento, de formación. Para mí un gran ejemplo es el ejemplo de Piura. Y digo que es un gran ejemplo porque nosotros estamos diseñando en Loreto con un grupo de alcaldes un modelo de enseñarles a gestionar fondos y llevar programas eficientes. Y ha sido muy exitoso. Pero Piura, sin ese apoyo, tomó las ideas, creó un sistema y lo implementó. Yo pienso que una de las responsabilidades del Estado a nivel central sería apoyar y animar a gobiernos como ese y a otros gobiernos para que imiten el ejemplo y empiecen a saber. No se puede esperar siempre que llegue el experto de Lima para resolver los problemas de la provincia. Tiene que habilitarse al de la provincia a solucionarlo, incluso a plantear los obstáculos que ellos tienen. O sea, un modelo no puede ajustarse a la diversidad peruana. Tiene que confiarse más y crear más capacidades a ese nivel. Yo pienso que ahí lo que ustedes tienen de formación en línea puede ayudar, pero que va a ser muy importante esa descentralización. Es decir, va a ser muy importante que los municipios de las provincias, de las regiones, que los gobiernos empiecen a ver soluciones comunes y tratar de cruzar sus experiencias y adaptarlas, pero con bastante autonomía, con principios bien claros, pero bastante autonomía para poder llegar a masificar en corto tiempo. Hay ejemplos en el mundo que son envidiables. Yo sé que la gente siempre dice, bueno, los países desarrollados tienen ciertas ventajas. No siempre. El éxito de Sure Start en Inglaterra, uno podría decir que es porque es desarrollado, pero ellos tenían inconvenientes que en América Latina no teníamos. Los sindicatos de cada sector. Era imposible que la gente de cuidado y la gente de educación se pusieran de acuerdo y la gente de salud, cada quien llevaba una cosa distinta. Yo creo que el gran éxito del programa fue primero tener una autoridad única que podía coordinar y masificar en corto tiempo, con claridad de lo que es el sistema. Bueno, has tocado ahí, Leonardo, has tocado un tema que tú sabes que de todos los compromisos del pacto, algo que está pendiente justamente y que se va a poner en agenda. Te digo que el señor presidente de la República también ha sido invitado para esta conferencia, posiblemente tengamos su participación en la clausura, pero uno de los temas pendientes de compromiso es justamente esa autoridad visible y responsable para la infancia. O sea, han pasado 3 años y seguimos sufriendo un poco estos temas de paralelismo, duplicación de esfuerzos, de recursos. Entonces, pero creo que una de las mesas más importantes que va a haber aquí tiene relación al comentario que ha hecho Alberto Minujín y tú, es con respecto a experiencia de trabajo y gobernabilidad para la infancia, donde va a exponer el presidente regional de Piura sobre el sistema regional de primera infancia. La Mancomunidad de los Andes, que es la que peores indicadores sociales tenían, anemia, desnutrición, educación. Mira, frente a la desaceleración de la nutrición, como tú sabes, y la anemia y el crecimiento de la anemia en diferentes regiones, lo que ha pasado en la Mancomunidad ha bajado 5 puntos. Han hecho un esfuerzo extraordinario de articulación sobre un proyecto integral de primera infancia. Moquegua, al sur del país, tiene experiencia de gobernabilidad y tiene los mejores resultados en avance en la prueba S, educación. Y tenemos 2 experiencias de alcaldes también que va a mostrar que sí se puede. Entonces, este tema va en la línea justamente de una descentralización efectiva de programas y proyectos para la infancia. Javier. Sí, este tema de la necesidad de capacidades locales. Sí, es la autoridad, yo creo que es, en varios casos que lo hemos visto,
en verdad deberíamos pensar cómo cada distrito, y eso es difícil pues porque son tantos y a veces tan diversos, incluso los urbanos, como mencionaba Alberto. Tú notas sectores de distritos grandes, urbanos, en los que ni siquiera se cumplen los estándares mínimos que tenemos para distintas cosas, como salud, educación o calidad de agua. ¿Es completamente posible? Sí. Ahí es donde, independiente de ese nivel de autoridad, viene este múltiple nivel de actores que a veces complica las cosas. Claro. Y donde sí el nacional yo creo que tiene una función orientadora. Ahí es donde viene el tema de orientación de política pública clara, sencilla, y que pueda hacer que se activen estas capacidades locales, a pesar que siempre creo que se va a necesitar por mucho tiempo más asistencias técnicas de múltiple nivel. Claro. Yo creo que la expectativa, inclusive, si me permites, Leonardo y Alberto, es que justamente nosotros estamos con muchos esfuerzos de la sociedad mostrando, empujando el carro para decir que sí se puede, mostrando de generar una articulación, promoviendo una vigilancia ciudadana, pero la experiencia, esta visión internacional de ustedes en este panel internacional va a ser muy importante. Creemos que el hecho de traer estas ideas y traer algunas experiencias concretas, prácticas de lo que están haciendo otros países, es factible. Mucha gente no cree que es posible una meta como desnutrición cero, pero sin embargo nuestros vecinos ya están alcanzando ciertas metas que son importantes en salud, en educación. Yo creo que esta contribución de parte de ustedes es muy importante. Me están informando, creo que es una cosa muy importante, Alberto, parece que la Universidad de Yale también va a querer tener algún tipo de participación. O sea, hay mucho interés en esta cosa ciudadana, porque somos un poco, gracias a Bangladesh, creo que estamos logrando algo que es importante, o sea, juntar tanta gente en un escenario tan importante, una de las mayores universidades del país, con tanta gente y con transmisión, 3 transmisiones simultáneas que van a haber de los diferentes paneles, ¿no? Entonces creo que esto va a ser importante. Por esto creo yo que el apelo de la presentación de ustedes va a ser muy importante, y la conformación de este expertise internacional para decir también sí se puede y también se está haciendo en otros países. Alberto. Sí, yo creo por un lado una buena noticia es que estos 10 últimos años en la región ha habido un esfuerzo y los intendentes y los gobiernos locales han hecho una transmisión, y además la sociedad civil está en una situación distinta a lo que estaba 30 años atrás, que realmente no había prácticamente nada, ¿no? Y además muchos países sufrimos todo el proceso de las dictaduras. O sea, yo creo que hay una madurez que todavía le falta, pero que puede ser un muy buen elemento para empujar esto que estamos hablando. Y yo tengo mucha expectativa de esta reunión que tendremos, sobre todo porque quiero aprender. Eso es mi expectativa mayor, ¿no? Pero creo que estamos todos tratando de empujar un tema común y tratar de aprender en esto para algo que para nosotros es absolutamente claro, creo que para muchos políticos también, pero como decía Leonardo, hay una especie de fasaje entre el deseo político y lo que sucede realmente en terreno, y eso es algo que tenemos que ver cómo lo mejoramos, ¿no? Cómo la política territorial se junta con las políticas nacionales más globales, ¿no? Leonardo. Ahí me gustaría incluso complementar la otra parte, la parte del rol de la sociedad civil y de los actores que nosotros usualmente no consideramos. Yo vi las estadísticas de progreso en nutrición en el Perú, y realmente es alentador ver cómo se ha mejorado desde el 2007 hasta ahorita, en 7 años, cómo el Perú ha mejorado. Y si uno ve focalizado, las zonas rurales han tenido prácticamente el doble de mejoría que las zonas urbanas. Si uno asume esa actitud de aprendizaje, de saber, se logró en 7 años, ¿qué se aprendió? ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Se podría reducir eso en tiempo? O sea, ¿qué es lo que realmente funciona? ¿Tenemos que esperar otros 7 años para volver a reducir en otros 5 puntos? ¿O hay algo que aprendimos que nos permitiría reducir 10 en el mismo periodo? O sea, esa actitud de aprender, de utilizar información, yo creo que es una de las cosas. Y hay un ejemplo que quería darte de la India.
Tú recuerdas que hace poco yo invité a mi colega de la India al Perú. Sí, claro, estuvimos aquí. Sí, y yo la llevé a ver la experiencia de Loreto, donde había que buscar a alguien que tuviera acceso a las zonas más remotas de Loreto, y entre las opciones había varias opciones. Una de ellas era la naval. Ellos no saben nada de niños. Ellos saben de otras cosas, pero la naval tiene unos buques que se adentran en las selvas. Y ellos convirtieron, o sea, integraron dentro de los buques estos que van por los grandes ríos del Loreto, integraron un equipo social coordinado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y ese buque todavía tendrá muchas cosas que mejorar, pero fue una idea de lo que pueden hacer actores que normalmente no asociamos con primera infancia para resolver un problema logístico. Ella se fue encantada con la idea y se fue para Orissa, en la India, y me invitó a ver lo que había hecho. Ella convirtió a transportistas, redes de trabajo de indígenas que trabajan con el tema de la tierra, y los convenció de que su papel también tenía que ver con primera infancia. Y ahora el gobierno se convenció de que esa era una forma de trabajar y lograron algo que nosotros en Perú todavía no hemos logrado. 7.5 millones de niños incorporados, gracias a que parte de la sociedad civil se sumó a la campaña y el gobierno entendió la presión y el beneficio político de este tipo de acciones. Sí, a mí me parece que cuando uno va con actitud de aprendizaje puede lograr cosas que parecen imposibles cuando uno se conforma con seguir los procedimientos burocráticos, porque de aquí a 100 años resolvemos el problema de desnutrición. Tal vez se pueda hacer antes si aprendemos. Gracias, Leonardo, por tu comentario. Yo les pediría, Alberto, pues me están pidiendo que vaya un pequeño corte de 2 minutos por razones, tú sabes, técnicas, y volvemos con la segunda parte para unos comentarios y unas conclusiones finales. Un breve corte, por favor, y volvemos enseguida. Te esperamos este 18 y 19 de septiembre en el tercer encuentro nacional, porque la gobernabilidad y responsabilidad social y política requiere que todos estemos comprometidos con la primera infancia. Bien, ya estamos de vuelta, entonces nuevamente en enlace con nuestros queridos Alberto Minujín y Leonardo Llanes. Entonces, tú estabas haciendo un comentario, Alberto, te interrumpimos con el corte. No, yo creo que lo que estaba mencionando Leonardo es muy importante. Hay una serie de experiencias que son realmente extraordinarias. El tema siempre es cómo llevar a una escala mayor, y creo que en un periodo, cuando se discutía eso, se pensaba en programas nacionales que lleven a escala nacional los programas que se estaban llevando a niveles locales, pero esos en general no tenían la flexibilidad suficiente como para que los niveles locales realmente pudieran tomar los recursos que ellos tienen y potenciarlos de tal manera de llevar las cosas adelante. Creo que estamos aprendiendo que en realidad los programas
tienen que ser universales, pero al mismo tiempo la focalización es parte de esa universalidad. Y la flexibilidad es otra parte muy importante de esta misma universalidad que estamos tratando de entender y de lograr. Y la otra cosa que creo que está más claro ahora es que no hay una oposición sociedad civil-Estado. Que en algún momento, yo quisiera recordar un poco la historia porque creo que hemos pasado por un periodo en el cual se vería al Estado como el opuesto, que el Estado debería casi desaparecer en la época neoliberal, con los militares, etcétera, pero ahora creo que estamos tratando de llegar a un balance en el cual la sociedad civil y el Estado, en las distintas formas del Estado, porque cuando uno dice el Estado piensa en el Estado nacional. Yo creo que los estados locales es una cuestión muy importante, pero yo creo que estamos logrando un balance en el cual la sociedad civil no se trata de reemplazar al Estado, sino que se trata de que realmente podamos hacer cosas juntas, y está claro que el Estado hay muchas cosas que no lo puede hacer en el terreno, pero eso no quiere decir que tiene que estar ausente, ¿sí? Y también está claro que no es que la sociedad civil es una oposición al gobierno, como a veces se piensa. Es un trabajo común porque además estamos haciéndolo por los niños, estamos haciéndolo por nosotros y por la sociedad. No es que lo estamos haciendo por un partido político o por otro. Entonces, estas son las cosas que me parece que hay que tener la madurez social, cultural y política para poder llevarlas adelante, y quizás estamos avanzando en ese terreno. Ojalá. No, yo creo que sí, por lo menos en nuestro caso, como dice Leonardo, yo creo que esa mentalidad abierta de aprender y hacer sinergia de estos esfuerzos y esta contribución sur-sur, como llamamos, es muy importante. Estamos aprendiendo mucho. Y yo creo que para nosotros, a Leonardo sabe, y también Javier sabe, y todos los miembros del Grupo Impulsor, nuestros inicios creo que fueron muy importantes, pero también no fueron caminos totalmente despejados. O sea, tuvimos que vencer barreras inclusive de la propia institucionalidad de la infancia, o sea, de ciertos sectores que habían incorporado la propiedad, que te puedo decir, del manejo de los temas de infancia, para entender que el rol de la sociedad civil era diferente, no era suplantar o suplirlos o poner en énfasis de que van a quedarse sin cooperación o fondos de la cooperación externa. O sea, fue muy difícil hasta posicionar realmente el concepto de vigilancia ciudadana, vigilancia era como para muchos sectores, inclusive para el gobierno, uy, van a ponernos policía aquí para ver qué hacemos o no hacemos. O sea, no era digerido totalmente el tema. Creo que sí, hemos avanzado bastante, tanto así que ya el propio MIS nos dice, por favor, tienen que incentivar la vigilancia ciudadana. Hay mucho dinero y la corrupción puede ser un factor también que puede permear, utilizando el nombre de los niños. Entonces, yo creo que se está germinando algo que nosotros mismos estamos aprendiendo a contener. Y el otro aspecto, Alberto, que creo que es bien importante, que dicho sea paso, lo ha pedido Brasil, y lo han pedido ahora de Centroamérica, de Honduras, Guatemala, también Leonardo, es el pacto por la infancia. Yo creo que el punto de encuentro nuestro entre los diferentes sectores políticos, porque aquí todo el mundo come, Alberto, creo que es importante, come la derecha, la izquierda, el centro, el verde, el azul y amarillo, pero hay 10 pactos, 10 puntos de un pacto que ahora serían 11 con el tema de violencia, que es lo que se va a aprobar en este tercer encuentro, pero que eso ha sido una hoja de ruta que ha permitido al grupo mantener unidad, sinergia y sobre todo unidad de esto. Ahora lo que pasa es que el desafío nuestro es cómo pasar a una descentralización y focalización efectiva de este trabajo, ¿no? En términos también de la vigilancia ciudadana, que era lo que tú tomabas, Leonardo. Perdón. Javier o sí. No sé. Sí, creo que hay este tema de aprendizaje en lo diverso. Y es ese aprendizaje diverso local el que nos puede ayudar a pesar de la diversidad, a encontrar los puntos que nos ayudan. Uno de esos puntos debería ser qué información local tengo, que sea útil para esa protección temprana local en lo que mencionaba Leonardo. Y uno de esos es la población misma, la población en su territorio, el conocimiento de cuántos niños nacen, nomás ya es un tema fundamental. La correcta, ¿no es cierto?,
el correcto recibimiento de esos niños, como se ha hecho la prueba en algunos distritos, podría ayudar a que desde el inicio, o antes del inicio, un año antes del nacimiento, ya se tenga ese ambiente de decir estamos recibiendo a nuestros nuevos ciudadanos, y poder ahí que estén engarzados todos los elementos. Ahora, eso se da con las características de cada territorio, y ahí es muy importante, aunque al principio no está siquiera presente el Estado, está la familia, está la comunidad, ese es el primer nivel al que deberíamos acostumbrarnos a apoyar, y después, por supuesto, el área de gobierno, y en ese caso ese local, más cercano a esa comunidad, debería tener las condiciones, apoyada por los otros niveles de gobierno, para fomentar esa pequeña primera información local que después nos va a completar el resto de información y conocimiento. Leonardo. Mira, en primer lugar yo creo que nosotros debemos rescatar los buenos ejemplos de práctica en Perú. Ustedes tienen muchos ejemplos de buena, vamos a decir, de buen encuentro entre la sociedad civil y los gobiernos. Yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Alberto sobre esto, porque yo creo que no se trata de desplazar un sector por otro, sino de cómo cooperar. Gobernados y gobernantes tienen que cooperar porque el problema es de todo. Hay ejemplos como el del alcalde Amílcar en Jesús Nazareno, en Ayacucho, donde un encuentro entre sociedad civil y gobierno logran reducir la violencia en la vida de familias con niños pequeños en esa región, y le sirvió a él para promoverse a otros cargos más importantes porque tuvo una buena gestión. Tenemos casos de empresarios en Huancavelica, en Lima, en Loreto. Hay empresarios que dan apoyo a proyectos y ven los beneficios. Cuando la comunidad prospera, todos prosperan. Es decir, desde cualquier ángulo que uno lo toma, uno puede ver que hay pequeñas buenas prácticas. Lo que no parece haber es la capacidad de capitalizar y sacar beneficios. Yo creo que así como apostamos para un infobarómetro, una herramienta que yo sé cuando se concibió para los alcaldes, yo siempre la he visto como de la sociedad civil. O sea, que cualquiera, aunque no tenga ninguna formación estadística, puede tomar esa herramienta y saber lo que está pasando con los niños, con la gente, los que saben la historia, no solamente, como dicen ustedes, humanizar los números. ¿Qué significa tener 73 niños que no tienen atención en preescuela? ¿Qué significa que tantos niños que están que presentan desnutrición crónica? ¿Qué significa a nivel popular, a nivel de la gente? Y ahí ese trabajo a mí siempre me ha llamado la atención, y siempre te lo he planteado, que el apoyo a experiencias como la del Grupo Impulsor o como la de esta misma Salgalú TV no tenga más afluencia de otros, digo donantes o participantes del sector civil, porque esto es la manera en que tú le das una voz a la sociedad civil. ¿Cómo decirte? En Holanda sería inaceptable que esta experiencia dependiera de un donante extranjero. No, eso... O sea, está muy bien que vengan donantes extranjeros, pero eso debe ser una cosa de responsabilidad local. O sea, ni los empresarios sentirían vergüenza de que hay una cosa como esta y ellos no sean parte, las asociaciones de vecinos, las sociedades del agua, que aquí fue la primera democracia, la primera experiencia democrática de Holanda, la Organización del Agua. Todos cómo se ven participando en estas cosas. Aquí en Holanda hemos planteado el problema de la calidad de primera infancia y ha despertado revuelo en todas partes. Nadie se hubiese pensado que un país tan organizado tuviese un problema de calidad en la atención de los niños pequeños. Y esto, si lo comparamos con nuestros países, es una maravilla. Entonces, ¿por cómo tenemos que proceder para conseguir esa misma claridad, esa misma conciencia entre nuestros compatriotas latinoamericanos sobre pensar que estos niños, igual como ustedes dicen, no es un problema de futuro, es un problema de presente? Es cómo nosotros armamos esa prosperidad colectiva que al final va a redundar en beneficio para toda la comunidad, no es una cosa aislada. Sí, yo creo que son los desafíos y me gustaría verlos como indicadores. Ojalá de aquí a 2, 3 años la Fundación Bernard Fallier sea el donante minoritario de este tipo de organizaciones. Yo creo que estamos en el camino, Leonardo, estamos aprendiendo y estamos generando esto. Y una de las muestras es que un evento tan grande como este, por ejemplo,
ya está siendo cofinanciado con responsabilidad social empresarial y varios factores e instituciones de la propia sociedad. O sea, nosotros como grupo estamos organizando el evento y yo creo que se están logrando sinergias muy importantes. Pero yo creo que en ese contexto los desafíos también, Alberto, volviendo al tema que estás mencionando, en el cual estamos viviendo nosotros un poco ya también en este proceso de aprendizaje, dónde termina el advocacy, dónde termina la abogacía, dónde comenzamos con una nueva etapa. Por ejemplo, uno de los temas que se va a discutir en la mesa, digamos, de educación y desarrollo de la primera infancia, por ejemplo, no es ya convencernos de que la educación es fundamental, que hay que atender al niño y todo lo demás. Uno de los temas que está preocupando a todo el grupo impulsor y a la comunidad educativa es que el país asumió, ya no es el grupo impulsor, el país asumió con meta y con presupuesto 100% de cobertura de educación inicial de calidad e incrementar la atención 0-3. Particularmente en el caso de educación inicial. Bueno, ya está el dinero, ya está la meta puesta, se están avanzando, pero ahora el problema que nosotros estamos enfrentando y el propio ministerio, necesitaríamos 36,000 nuevos maestros preparados en educación inicial para poder hacer frente a esta meta, y no hay, y tampoco las universidades están preparando. Entonces, creo que y tal vez tampoco necesita tanto. Entonces, sí, hay este tipo de discusiones, ¿me entiendes? O sea, creo que va a ser muy divertido el tercer encuentro, porque creo que nos vamos a enfrentar con dialogar y ser abiertamente autocríticos también con relación a nuestro rol y nuestro trabajo, ¿no? No sé, Javier. Sí, creo que Salvador, un segundito nada más. Para entender el cerebro de un niño, tú necesitas un doctorado en el Harvard, probablemente. Pero para hacer que ese cerebro funcione bien, lo que necesitas es una buena experiencia de familia. Claro. Y quizás estamos creando, o sea, a mí me asusta cuando hablan de crear maestros para niños, sobre todo cuando hablan de los niños de 0-3. Necesitamos crear un sistema de apoyo para que cualquier adulto, cualquier familia pueda dar lo mejor a sus hijos en entrada. Es decir, le digo porque lo he visto en otros países, lo he visto en Brasil, en Venezuela, en Colombia, y siempre me asusta cuando dicen, bueno, porque hay apenas una cobertura del 5% de los niños de 0-3 en creche. Yo no sé si yo quisiera que hubiese más de eso en creche en cualquier país. Claro, no, creo de acuerdo. Que hay otros mecanismos y hay otras redes que pueden hacer perfectamente el trabajo. Claro, no, totalmente. Es que la información adecuada llegue. Totalmente de acuerdo contigo. No me estoy refiriendo específicamente a 0-3. Me estoy refiriendo a la educación inicial. Esto ya es un problema que el propio ministerio está planteando, que para llegar al 100% necesitaría tener profesores para ya la educación inicial, básicamente, y que no los hay. Entonces es una discusión que se está dando en este momento en el contexto ya de la propia política de educación, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo con Leonardo, hay que tener mucho cuidado. Lo que dice Leonardo está en parte del debate, porque es el debate de cómo se apoya a la familia. Es nuevamente la sociedad civil y el Estado, y el tema es cómo se apoya a la familia al mismo tiempo que se impulsa la educación inicial, que yo creo que las dos cosas son necesarias e importantes. Claro. Y en las dos cosas creo que tenemos un espacio enorme de trabajo a nivel de los sectores, en general los sectores medios bajos, no solo diría los pobres, yo diría que los sectores medios bajos también, ¿no? Y a veces no tan bajos. Bien, mira, yo creo que esto ha sido un preámbulo de todo lo que se va a venir, Leonardo. Mira que esto solamente hemos hecho entre nosotros. Ahora imagínense en la mesa de discusión que vamos a tener aquí. Esto es un poco la expectativa que ya está creciendo. Ya los blogs están con participación, con preguntas y todo lo demás. Y yo nada más pues les decimos que bienvenidos, los esperamos. Ya falta muy poco para que estemos juntos. Y tal vez unas palabras finales tanto tuyas de Alberto y también tuyas de Leonardo. Y sobre todo agradecerles por su tiempo, ¿no? Casi una hora dialogando en tiempo real. Alberto. Bueno, yo simplemente agradecer esto, y yo estoy personalmente, pero también la organización Equidad para la Infancia y Equity for Children va a estar presente estos días, pero también estamos presentes porque estamos trabajando con la red de primera infancia en Brasil, en Argentina, en Colombia, o sea que va a ser, yo voy, como decía, dispuesto a aprender sobre todo, así que no sé,
espero que ustedes no tengan muchas expectativas sobre mí, porque yo tengo muchas expectativas sobre ustedes. Yo debería suscribir totalmente esas palabras, porque creo que, sobre todo en mi posición, yo soy uno de los que más aprende de las cosas que pasan. O sea, nosotros iniciamos este movimiento apoyando un pequeño grupo promotor en Brasil para crear la Red Nacional para la Infancia, y la verdad es que la gente que está ahorita metida ahí sabe muchísimo más que nosotros, tiene logros increíbles, y ahora nosotros somos modestamente los alumnos para tomar nota y ver qué podemos sacar en limpio. Con el grupo impulsor en el Perú, para mí ha sido toda una experiencia de aprendizaje. Jamás pensé que ese cafecito que me tomé con Salvador en ese pequeño cafecito en Ámsterdam iba a significar tanto movimiento. Antes no se hablaba, siempre hubo los niñeros hablando de niños, pero ver a campesinos, policías, soldados, empresarios, intelectuales hablando de infancia en Perú, eso no era antes, eso es nuevo. Entonces me parece que es mucho lo que nosotros esperamos aprender, y igual repito las palabras de Alberto, no tengan tantas expectativas de nosotros, pero háblenos mucho. Yo necesito todavía aprender más sobre cómo estas cosas pasan. Sí, creo que todos necesitamos aprender, y entonces los esperamos en septiembre. Creo que hay que tener mentalidad muy abierta. Esto que mencionaba a Yáñez es importantísimo. Creo que no se puede crear cosas forzadas. Creo que hacer sobreestimulación temprana mal hecha puede ser lo peor que hagamos cuando creamos sistemas inadecuados. Lo que hay que estar muy alerta es cómo apoyamos a las familias entre todos, sociedad y Estado, para que se dé el mejor ambiente para el desarrollo pleno. Bien, Alberto, con el cariño y aprecio de siempre, muchísimas gracias. Leonardo, estamos todos los días en contacto, te agradezco mucho tu tiempo. Ya es muy tarde en Holanda, descansando, amigo, y retomamos nuestros trabajos mañana. Mil gracias por su participación y los esperamos muy pronto. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Bien, gracias a ellos, entonces ya hemos tenido esta importante conversación como un preámbulo. Hay una pregunta que nos han dejado, es evidente, para nuestro querido amigo Javier Abugataz, pero vamos a un corte y retornamos con el comentario de Javier y también con la agenda de la primera infancia, para informarles qué está pasando en este momento y qué se está planeando, qué está sucediendo en relación a este mundo de la primera infancia. Vamos a un corte. El ser humano se forma desde el mismo momento del embarazo. De modo que la persona dentro del vientre de la madre recibe experiencias que son cruciales para su desarrollo futuro. Y una vez nacido, el entorno en el que se desarrolla es también muy importante para lo que será su cerebro, su cuerpo, su salud, su manera de ser incluso en el futuro. Por esa razón, la inversión que se haga en la niñez será fundamentalmente la razón por la cual en el futuro una sociedad será rica, pobre, con violencia. Es decir, la sociedad del futuro es una expresión, es una consecuencia de lo que hemos hecho con la niñez. Ello significa que la inversión en la niñez será extremadamente rentable para el futuro de las naciones. El mundo del futuro será básicamente lo que hoy estamos haciendo con la niñez.
¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bien, antes de pasar con nuestro amigo Fernando Gamio, con la agenda de la semana y las conclusiones de este diálogo tan interesante sostenido con Leonardo Yáñez y con Alberto Minujín como un preámbulo de lo que va a ser este diálogo internacional sobre inversión en la infancia, aquí Germán Guanaco ha hecho llegar una pregunta para Javier, básicamente, Javier Abugataz, y la cual más que una pregunta es un comentario que dice: en estos procesos electorales casi todos los candidatos desconocen la problemática de la primera infancia y mucho menos conocen la forma de abordarlos. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que se está recomendando? No creo que contextualiza cómo vamos a tratar este tema en el tercer encuentro. Sí, creo que, claro, tenemos los procesos electorales con todos los problemas que ya sabemos y con más problemas todavía, ¿no es cierto? O sea, la falta de claridad, los intereses más por asuntos particulares que por el interés público. Sin embargo, creo que es responsabilidad más bien quizá de los ciudadanos, aprovechando este periodo que hay primero hasta el 5 de octubre, en el cual es posible, en algunos casos, claro, cada grupo de ciudadanos ojalá le pueda preguntar a su candidato cuáles son los temas realmente importantes en su mandato. Sí sabemos que es completamente posible en un distrito, por ejemplo, bajar la anemia casi cero y bajar fuertemente la desnutrición en un periodo de 4 años, ¿no es cierto? Si es que se quiere hacer. Eso está puesto en el plan de gobierno que ya se presentó y que ustedes pueden revisar en la página del jurado y de la OMPE, ¿o no? Sí. ¿No es cierto? Usualmente no está. Pero hay algo que le podemos decir a los candidatos: entonces, por favor, tomen en cuenta esto en los posibles pactos donde se puede hacer pacto mejor y donde no se puede hacer pacto, después habrá que ver cómo los ciudadanos insisten en decirle sí se pueden lograr metas en 2-3 años. No tenemos que esperar 10 años o que venga el nivel nacional a mejorar. Hay obligaciones y responsabilidades de toda autoridad con toda su población, independiente del nivel de recursos o de capacidades reales que se tengan. Bueno, yo lo que te quiero complementar, Javier, no lo hemos tocado, hoy día hubo la reunión del grupo directivo de inversión en la infancia, pero nosotros vamos a hacer un esfuerzo, porque esto ya es un pedido, como en el caso de Germán, de tratar de hacer una especie de pequeña, no diríamos manual, pero una, ¿cómo te puedo decir?, una especie de hoja de compromiso muy concreto en la que podamos sugerir a los candidatos qué hacer para luchar contra la desnutrición infantil y contra la anemia. ¿Qué es lo que debe hacer si yo soy electo como alcalde? ¿Qué debo hacer en mis primeros 100 días en términos de reducción de combate a la desnutrición y anemia? Entonces, hay una propuesta ya técnica, evidentemente, que la vamos a discutir también con Javier Abugataz y con nuestros especialistas para ver cómo podemos llegar al tercer encuentro y por lo menos contribuir con una cosa muy concreta, aterrizada y práctica. Esto quizás respondiendo a Germán. Entonces, sin más, si te parece, vamos entonces con nuestro editor del tercer encuentro, a nuestro amigo Fernando Gamio. Adelante, Fernando. Muchas gracias, señor Salvador. Bueno, vamos a pasar a este pequeño segmento de la agenda de la primera infancia, y es que, como se mencionó al inicio del programa,
Hoy, jueves, se realizó una reunión del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia precisamente para afinar detalles de lo que será el encuentro, el tercer encuentro nacional por la primera infancia este 18 y 19 de septiembre. Uno de los temas fue la conformación de las mesas de trabajo en las que se analizarán diversos temas como experiencias de trabajo y gobernabilidad por la infancia, la Política Nacional de Desarrollo Infantil Temprano a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, violencia contra la infancia, gobernabilidad por la infancia, entre otros temas, así como el patrocinio que va a hacer la Universidad Católica, también el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, entre otros. Bueno, también la confirmación de Alberto Minujín, que hoy ha estado en diálogo abierto, conectado, para ser expositor en el panel internacional que se va a llamar Inversión en la Infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza para garantizar un desarrollo sostenible. No olviden que toda esta información, las últimas informaciones del tercer encuentro las pueden ver en la página web que es www.salgalú.tv/encuentro, como lo pueden ver en la pantalla. Luego, esta semana también diversas organizaciones se reunieron para trabajar el tema de violencia, y es que precisamente el tercer encuentro nacional por la primera infancia va a ser el punto de partida de una campaña nacional contra la violencia infantil. Esta campaña busca exigir al Estado compromisos concretos para eliminar la violencia de cualquier tipo contra niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo una ley que prohíba todo tipo de maltrato físico o psicológico en su contra, entre otras acciones. Por otra parte, este miércoles también se lanzó la campaña Vota por la Niñez, que el colectivo interinstitucional por los derechos de los niños y adolescentes, que integran más o menos 50 organizaciones de la sociedad civil y del Estado, que coordina la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, lanzó esta campaña a fin de posicionar en la agenda electoral las elecciones que vamos a tener el 5 de octubre, los gobiernos municipales y regionales, y posicionar en esta agenda una agenda básica integral de protección y promoción de los derechos del niño. Bueno, ha habido ya diversas acciones, sobre todo a nivel de redes sociales, a partir del día miércoles. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que nuestros niños y adolescentes sacan la cara por nuestro país, y es que no podemos dejar de promover, por una parte, el derecho al juego y el derecho al deporte. Y es que son nuestros muchachos de solo 14 años de la sub-15 que este miércoles han recibido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014, que se realizaron en China durante todo este mes de agosto. Tras vencer en la final a Corea del Sur, el técnico JJ Oré dijo que sus jugadores tienen un futuro brillante y se desempeñaron a la altura de las circunstancias en el torneo olímpico juvenil. Oré señaló que lo que más necesita el fútbol en nuestro país, yo diría que en general el deporte, es que los clubes brinden más apoyo a las divisiones de menores, es decir, más apoyo a nuestros niños y adolescentes. Y bueno, vamos a pasar ahora a las conclusiones del programa, que bueno, ha tenido mucha participación, sobre todo de fuera de nuestro país, y que va a estar presente en el tercer encuentro. Y es que, en primer lugar, el tema de la primera infancia trasciende a los gobiernos de turno, ya que es política de Estado. Los gobiernos entienden que la primera infancia es importante, pero al ir a hechos concretos hay otros temas políticos que están en primera línea. Luego, es importante analizar cómo llevar las buenas experiencias en primera infancia que se han dado a nivel local a una escala mayor, es decir, a nivel nacional. Y finalmente, es fundamental capitalizar las buenas prácticas en atención a la primera infancia. Eso sería todo en este segmento de la agenda de la primera infancia, y bueno, pasa al señor Salvador. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Yo paso entonces, bueno, se han leído estas conclusiones y recomendaciones, ¿algo que agregar, corroborar, aumentar? Bueno, lo que sí hay, creo, hay mucho trabajo por hacer siempre. Entonces, ¿cómo preparar las cosas? Se han mencionado ahora en el resumen de temas importantes, distintas iniciativas de muchas organizaciones. Eso también tenemos en el Perú, a veces nos fraccionamos tanto que no somos capaces de trabajar en conjunto. El asunto es qué se puede hacer viendo que hay elecciones el 5 de octubre para que el tema de evitar daños, de atender adecuadamente a la primera infancia sea posible. Yo creo que es una responsabilidad personal de cada ciudadano, pero también las organizaciones que puedan apoyar.
a que más allá de lo que cada uno en su organización o su interés particular puede pensar, deberíamos proponer pocas cosas concretas, como esto de la eliminación de la anemia y la reducción sustancial de la desnutrición crónica, como un tema que es responsabilidad de todos, pero hay responsabilidades bien específicas del nivel local, del nivel regional y del nivel nacional que deberían estar reflejadas en las obligaciones de cualquier organismo del Estado. Bien, Javier, como siempre, un lujo tenerte a ti en estos comentarios. Yo creo que ha sido un programa muy importante. Se va a retransmitir el día de mañana a las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Pasen la voz. Si no lo vio ahora, mañana lo puede ver completo. Nuevamente, nuestro agradecimiento, pues como siempre, primero a nuestro equipo de producción, liderado por Verónica Milla, que es la responsable de Diálogo Abierto, Jimmy Parco en la dirección, Cecilia en toda la parte de artes visuales, en fin, todos los colegas que trabajan en Salgalú Televisión, y nuestro reconocimiento, como siempre, a Fundación Telefónica, que gracias a ellos tenemos esta conectividad, y a la Fundación Bernard Van Leer, que es la que patrocina esta plataforma de comunicación. Bien, con esto, hasta el próximo jueves, y mañana no se olvide la repetición, 11 de la mañana y 4 de la tarde. Gracias. Te esperamos este 18 y 19 de septiembre en el tercer encuentro nacional, porque la gobernabilidad y responsabilidad social y política requiere que todos estemos comprometidos con la primera infancia.